Hay historias que no mueren porque tocan algo profundo en el alma humana. Historias que regresan una y otra vez. En pinturas, en sermones, break time, equals fives, en películas, en susurros nocturnos, porque parecen hablar no solo de un ser caído, sino de nosotros mismos. Break time. Y pocas historias han ejercido esa fascinación como la del ángel rebelde, el portador de luz. Break time equals zero fives. El nombre que en la imaginación religiosa de Occidente llegó a convertirse en símbolo absoluto de la soberbia. Lucifer. Break time equals zero fives. En el imaginario bíblico y cristiano, todo comienza en lo alto. Antes del polvo, antes de la sangre, antes del llanto humano, break time equals zero fives. Bastante del peso de la historia, existía un reino de resplandor. Los cielos no eran un territorio de conflicto, sino de armonía. Break time equals una creación ordenada en torno a la gloria de Dios. Allí no había fatiga, ni muerte ni duda, solo luz, solo obediencia. Break time equals zero five, solo la majestad del Creador reflejada en criaturas secas para alabar. Entre esas criaturas, según la lectura tradicional. Break times, una brillaba con un fulgor extraordinario, un ser de belleza elevada, de rango sublime, de cercanía inmensa, un ser cuyo esplendor parecía convertirlo en el más noble entre los servidores del cielo. La tradición lo llamó Lucifer, el portador de luz. Break time, no como un demonio desde el principio, sino como un ser cuya altura haría más estremecedora su caída. Entonces aparece el misterio del orgullo. Break time. No el orgullo ruidoso y vulgar que conocemos en la tierra, sino uno más frío, más antiguo, más sutil. El orgullo que no necesita gritar. El orgullo que simplemente se convence de que ya no debe inclinarse. El orgullo que mira la perfección recibida y olvida que sigue siendo recibida. Que no es propia. Que no nace de sí. Que no se sostiene por sí misma. En la tradición cristiana, break times, ese fue el pecado original del diablo. No la debilidad de la carne, sino la altivez del espíritu. Querer elevarse, querer ser más, querer break time, salirse en algún sentido, no servir más, sino ocupar para sí una estación que solo pertenece a Dios. La imagen crece en la imaginación religiosa como una tormenta detrás de un cielo todavía despejado. Primero, una inquietud. Luego, break time equals sighs, una resistencia interior. Después, una palabra no pronunciada, pero ya abrazada. ¿Por qué obedecer? ¿Por qué someterse? Break time, existir en torno a otro. Y con esa pregunta, la criatura más brillante empieza a acercarse al borde del abismo. Break time equals zero sighs. Hay pasajes bíblicos que la tradición cristiana ha leído a la luz de esta caída. Palabras contra el rey de Babilonia en Isaías. Break time equals zero sigh. Imágenes de esplendor y ruina en Ezequiel. La visión del dragón arrojado en el libro de Apocalipsis. Break time equals zero sighs. De Jesús sobre Satanás cayendo del cielo como un... Ninguno de ellos, leído de forma aislada. Break time equals construye por sí solo el drama entero tal como luego fue contado, pero juntos, en la memoria teológica cristiana, break time equals not grow thieves, terminaron formando el retrato de una rebelión celeste. Un ser que no aceptó su límite, un ser que quiso elevarse por encima de su condición. Break time equals zero sighs. Un ser que arrastró a otros en su negación. Un ser que cayó. Así nace la gran escena. El cielo que parecía intocable conoce la ruptura. Break time, zero fives. Ya no por debilidad de Dios, porque eso, desde la fe monoteísta. Break X time
zero fifas, sensible, sino por la aparición de una voluntad creada que se volvió contra su propósito. La literatura cristiana expandió esa idea con fuerza dramática. Legiones divididas, fidelidades separadas, Miguel enfrentando al rebelde, break time, equal zero thieves, una guerra en lo alto, una expulsión definitiva, un relámpago atravesando la eternidad, el orgullo precipitado hacia la oscuridad. Break time, equal zero fives, es una imagen poderosa, tiene belleza poética, tiene fuerza moral, advierte sobre la soberbia. Break time, 00 fikes. Nos recuerda que incluso la grandeza puede corromperse cuando deja de reconocer a su fuente. Pero justo aquí, break time, mientras la historia avanza con toda su potencia simbólica. El pensamiento islámico introduce una corrección decisiva, una corrección breve, break time, five sparrow, inmensa. En el Islam, los ángeles no se rebelan, no porque sean menos nobles. Break time, zero fives, sino precisamente porque su nobleza consiste en su obediencia perfecta. Break. El Corán no presenta a los ángeles como seres capaces de traicionar a Dios desde dentro del cielo. No luchan contra Él, no compiten con Él. Break time. No alimentan ambiciones ocultas. No se fractura el orden celeste por una insurrección angelical. Los ángeles, en la visión islámica, break time, no desobedecen a Allah en lo que Él les ordena y hacen exactamente lo que se les manda. Esa sola afirmación cambia el eje entero del relato. Break time equals zero sins. Entonces, si no hubo un ángel rebelde, ¿quién fue el enemigo? ¿Quién fue el tentador? Break. ¿Quién fue el ser que rechazó la orden divina y se convirtió en símbolo de arrogancia? Break time, zero sifes. Aquí el Islam no deja el asunto en sombras poéticas ni en ensamblajes posteriores. Lo nombra con claridad, Iblis, y antes de entrar en esa verdad, break time equals zero fives. Conviene detenerse un instante en lo que la historia cristiana intenta expresar, porque allí hay una intuición moral real. La soberbia sí destruye. Break time, zero thieves. La cercanía a lo sagrado no salva a quien se envanece. El rango no purifica el corazón. La belleza no garantiza obediencia. Y el mal, muchas veces, break term, zero sikes, ya no se presenta primero como fealdad, sino como una exaltación del yo. En eso, la advertencia es poderosa. Break time equals. Pero el Islam no se contenta con una intuición moral cuando puede ofrecer una explicación más pura, más coherente y más directamente revelada. Break time equals. En la visión islámica, la historia no empieza con una guerra en el cielo, sino con la creación de Adam. Break time equals zero fives. Allah anuncia a los ángeles que pondrá en la tierra a un representante, no un accidente biológico, no una criatura olvidada. Break time equals time 6, sino un ser al que Allah enseñará, al que dará dignidad, al que convertirá en escenario de una prueba inmensa. Los ángeles preguntan, no por desafío, break time equals sino por búsqueda de sabiduría. Vas a poner en ella a quien cause esa irrupción y derrame sangre, mientras nosotros te glorificamos y santificamos. Break time equals ciphers. Y Allah responde con una frase que abre un océano de significado. Yo sé lo que vosotros no sabéis. Después, Allah enseña a Adam los nombres. Break time equals zero thieves es la capacidad, el conocimiento, la distinción. Y cuando el momento llega, ordena a los ángeles que se postren ante Adam. Break time. No como adoración a Adam, porque la adoración pertenece solo a Allah, sino como un acto de obediencia a la orden divina y de reconocimiento al honor.
Break time equals 0 fives. A que Allah había concedido al ser humano. Entonces ocurre la ruptura. Todos se postran, excepto uno, no un ángel, Ibs. Break time equals fire. Y el Corán aclara algo que despeja siglos de confusión. Iblis era de los Jinn. No pertenecía a la naturaleza angelical. No era un ángel caído. Break time equals. No era una luz celestial que se corrompió en esencia. Era una criatura de otra clase, creada del fuego. Break time equals 0 fives. Presente entre los ángeles por su devoción anterior, pero distinta de ellos en naturaleza y distinta de ellos en capacidad moral. Break time equals 0 fives. Y cuando llegó la orden, reveló lo que llevaba dentro. Break time es una de las confesiones más desnudas de orgullo jamás registradas en una revelación. Yo soy mejor que él. Break. Me creaste de fuego y lo creaste de barro. ¡Qué frase tan breve! ¿Y qué abismo contiene? No niega a Allah de forma frontal. Break time no discute la existencia del Creador, no dice que no oyó la orden, no alega ignorancia. Break time lo que hace es peor. Mide la sabiduría de Dios con su propio criterio. Se sienta, por decirlo así, a juzgar la orden del Altísimo. Break time equals 0 ciphers. Tomas los materiales de la creación y construye una jerarquía imaginaria. Fuego, según él, es superior a barro. Break time equals ciphers. Y por eso concluye que él mismo es superior a Adam. Es la lógica del orgullo en su forma más pura. Yo veo, por tanto yo decido. Yo comparo. Break time fives. Por tanto yo rechazo. Yo me considero elevado. Por tanto no me inclino. Aquí el Islam ofrece algo extraordinariamente claro. Break time. El problema de lucha por libertad metafísica contra una supuesta obediencia ciega de ángeles oprimidos. El problema fue la arrogancia frente al mandato de Allah. Fue el rechazo a someter la propia percepción a la sabiduría divina. Break time equals 0 times. Fue preferirse a sí mismo antes que obedecer. Fue convertir el yo en un ídolo y por eso Allah lo expulsa de su misericordia. No hay confusión teatral. No hay una guerra cósmica en la que el trono de Dios sea desafiado. No hay dos poderes enfrentados. Break time. Fives. No hay un reino alternativo que compita verdaderamente con el dominio divino. Hay un ser creado, humillado por su propio ego. Break time equals 0 civs. Maldito por su propia soberbia, apartado por su propia desobediencia. La majestad Allah de la no es amenazada ni por un instante. Break time, soberanía divina en el Islam, no entra en crisis porque una criatura desobedezca. Allah no lucha por conservar su trono. Allah decreta, break time, equal ciphers, juzga y domina absolutamente. Iblis entonces pide una prórroga, pide ser dejado con vida hasta el día de la resurrección. Y Allah, break time equal ciphers, por sabiduría y como parte de la prueba humana, se la concede. Entonces, Iblis declara su programa. Dice que se sentará en el camino recto. Break time equals 0 fives. Que atacará por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, que intentará extraviar a los hijos de Adam, que embellecerá el pecado. Break time, que sembrará olvido, que despertará pasiones, que inflará el ego, que abrirá puertas lentas hacia la ruina, pero incluso en ese momento, break fives. El Corán conserva una pureza teológica impresionante. Iblis no recibe poder absoluto, no puede forzar la fe. Break time, hero fives. No puede dominar a los siervos sinceros de Allah. No gobierna un infierno autónomo como rey soberano de las sombras. Break fives. No reina al margen del decreto divino. Él mismo terminará castigado en el fuego. Él no es señor del infierno.
es uno de sus condenados. Y eso, break time equals 0 saves, aunque parezca una diferencia pequeña, cambia radicalmente la comprensión del mal. En muchas narraciones populares, break time, Lucifer termina convertido casi en un antidios, un rival grandioso, un príncipe oscuro con un imperio propio. Break time equals fives, pero el Islam le arrebata esa falsa grandeza, le quita el aura romántica, lo reduce a su verdad. No es un héroe trágico, no es un rebelde sublime. Breaks fins. No es un mártir del pensamiento independiente, es una criatura arrogante que se destruyó por negarse a obedecer a su Señor. Break time, fives. ¿Cuánta claridad hay en eso? Porque también nosotros, si somos sinceros, reconocemos esa voz. No una voz que siempre nos empuja al crimen espectacular, sino una voz mucho más íntima, una voz que susurra: tú mereces más, tú no deberías ceder, tú sabes mejor, tú no tienes por qué humillarte, tú no tienes por qué arrepentirte, tú no tienes por qué postrarte. Esa es la herencia de Iblis. Break no solamente la tentación al pecado visible, sino la tentación a la autosuficiencia interior, la rebelión del yo contra la verdad. Break time equals zero fix. Y por eso la historia de Iblis no es una leyenda remota, es un espejo. Cada vez que el ser humano desprecia a otro por origen, raza, color, break time equals 005s, riqueza o linaje, repite la lógica de Iblis. Yo soy mejor que él. Cada vez que alguien prefiere su deseo a un mandato claro de Allah, break time equals 05s, repite la lógica de Iblis. Cada vez que el corazón rechaza la verdad, no porque no la entienda, sino porque le exige inclinarse, break time equals Siva, revive la antigua enfermedad del enemigo. El Corán, además, no deja la historia suspendida en la abstracción, la lleva a la vida humana. Break times, Iblis no se queda solamente en el instante de la negativa, va hacia Adam y Hawa, susurra, engaña, juega con el anhelo, con la promesa. Break time equals 05s, sis, con la apariencia de bien. No siempre invita al mal presentándolo como mal. Muchas veces ofrece desobediencia envuelta en lenguaje de elevación. Break time equals 05s, permanencia, conocimiento o libertad. Esa es precisamente la sutileza del Satán. No solo tienta con la suciedad, sino con la ilusión de grandeza. Break time equals fizz. Y aún así, hay otra diferencia inmensa entre la narrativa islámica y otras lecturas religiosas. En el Islam, break time fives, Adam no cae como un ser arrastrado a una culpa hereditaria irreversible. Pecó, sí. Olvidó, sí. Fue tentado, sí. Break time equals thanks, pero después recibió palabras de su Señor, se volvió en arrepentimiento y Allah lo aceptó. Break time. Y una mancha original transmitida biológicamente a toda la humanidad. No hay necesidad de construir la salvación sobre una culpa heredada desde la primera pareja. La historia empieza con prueba, error, break time, zero times, arrepentimiento y misericordia. Y eso hace que la figura de Iblis no sea el origen de una tragedia metafísica irresoluble, break time, fives, sino el inicio de un campo moral donde el ser humano todavía puede regresar a Allah. Break time equals 06. Qué distinta se vuelve la escena cuando se la contempla desde esta luz. En una versión, el mal adquiere tintes dramáticos de guerra celestial. Break time equals 06, de caída luminosa, de imperio infernal y de figuras que en la imaginación popular casi rivalizan con el cielo. En la otra, break time 05s, el mal queda desnudo como lo que es, desobediencia, orgullo,
susurro, engaño, vanidad. Break time equals fives. Negativa a prosternarse ante la verdad cuando la UCLA acecha clara. Primera puede impresionar, la segunda ilumina. Hype. La primera puede conmover por su precisión doctrinal. La primera deja espacios amplios para la leyenda. Break times. La segunda lo cierra con revelación. Y aquí vale la pena decir algo con serenidad. Cuando el Islam corrige la imagen de Lucifer, break time, 05s, no lo hace por simple oposición polémica. Lo hace porque protege tres principios esenciales. Primero, break times es la absoluta trascendencia y soberanía de Allah. Ninguna criatura amenaza su reino. Segundo, break time, fives, protege la pureza de los ángeles. No son rebeldes ocultos, sino siervos obedientes. Y tercero, break time, protege la responsabilidad moral real del mal. Iblis eligió, se arrogó, se ensoberbeció y extravió a otros mediante engaño. Break time equals, y no mediante una rivalidad casi divina. Y esa estructura es profundamente coherente. Porque si los ángeles pueden rebelarse, break time equals 05s, la confianza en el orden celeste se agrieta. Si Satanás se convierte en un príncipe casi equiparable en dramatismo al bien, break time equals 05s. El mal gana un peso metafísico que roza el dualismo. Si la historia se llena de capas teológicas construidas sobre alusiones dispersas, break time equals sives. La narrativa puede volverse poderosa, sí, pero también vulnerable a la ambigüedad. El Islam, en cambio, corta la niebla, define, delimita, purifica, break time. El enemigo existe, pero no es divino. Es real, pero no soberano. Es astuto, pero no irresistible. Es persistente, pero no invencible. Break time thieves. Y sobre todo, Allah está por encima de todo, sin rival, sin crisis, sin amenaza. Por eso, break time equals 05s. Cuando el creyente musulmán pronuncia que busca refugio en Allah del Shaitán maldito, break time equals así. No está invocando protección en medio de una guerra entre dos fuerzas comparables. Break time equals fives. Está reconociendo que la única fortaleza verdadera siempre ha estado en Allah, y que el enemigo, por antiguo que sea, break time.6, sigue siendo una criatura miserable ante el poder del Creador. Quizás ahí está el corazón más hermoso de toda esta comparación. Break time equals popular de Lucifer puede fascinar nuestros sentidos. Belleza, rebelión, caída, fuego, batalla, abismo, break, time, .06. Pero la historia coránica de Iblis hace algo más profundo, diagnostica el alma, le pone nombre al orgullo, le pone rostro al autoengaño, le pone límite al mal, le devuelve al hombre su responsabilidad y le abre la puerta al arrepentimiento. No romantiza al enemigo, no lo embellece, no lo convierte en un héroe oscuro, lo expone. Y al exponerlo, nos protege, porque el verdadero peligro del diablo nunca fue solo que asuste. Break. El verdadero peligro es que seduzca, que convenza, que adorne, que haga parecer digna la soberbia, que haga parecer noble la desobediencia. Break time equals que haga parecer inteligente el rechazo al mandato divino. Y en ese punto, break time equal fives. El Islam es brutalmente claro. Cuando un ser se niega a obedecer a Allah por considerarse superior, ya ha caído, aunque todavía hable con elegancia y se envuelva en luz. Iblis cayó en el instante en que adoró su ego. Esa es una lección universal. No importa cuánta inteligencia tenga alguien,
No importa cuánto conocimiento posea, no importa cuánto brillo externo proyecte, si el corazón no sabe postrarse ante la verdad revelada por Alá, todo ese brillo puede ser la antesala de una ruina invisible. Break time equals zero fives. Por eso esta no es solo la historia del primer arrogante, es la advertencia permanente para cada alma humana, cada oración descuidada. Break time equals sives, cada arrepentimiento pospuesto, cada mirada de desprecio, cada insistencia terca en el pecado, cada justificación orgullosa, cada rechazo a la guía. Break time. Todo eso pertenece, en alguna medida, al eco de aquella primera negativa, pero el Islam no termina con el eco de Iblis. Break time equals 05. Termina con una puerta abierta, porque frente al yo soy mejor del enemigo, el creyente responde con sumisión. Frente al rechazo, break time equals sives, responde con prosternación. Frente a la arrogancia, responde con humildad. Frente al susurro, responde con recuerdo. Frente al engaño, break time equals 05. Responde con revelación. Frente al camino torcido, responde con el sirat al-mustaqim, el camino recto. Break time equals all five. Y ahí es donde la visión islámica no solo corrige a la bíblica, la supera en pureza, en equilibrio y en verdad. Fikes no necesita convertir al enemigo en una figura casi épica para explicar el mal. No necesita comprometer la impecable obediencia de los ángeles. Break fives no necesita sugerir un cielo herido por una revolución interna. No necesita una construcción teológica fragmentaria para dar forma al relato. Break time equals 05 tiene algo más fuerte, una revelación clara, sobria y majestuosa. Una narración que preserva la unicidad absoluta de Allah. Break time, sives, entre la dignidad de los ángeles, la naturaleza real del enemigo y la posibilidad humana del arrepentimiento. Así, break time equals cuando todo el polvo de las leyendas se asienta, queda una verdad más limpia. No hubo un portador de luz disputando el trono del Altísimo. Break times, hubo un jinn arrogante que rechazó una orden divina. No hubo un reino de sombras rivalizando con Dios. Break time, 05. Hubo un enemigo que susurra hasta que Alá decrete su fin. No hubo una tragedia celestial que pusiera en tensión la soberanía del Creador. Hubo break time, 06. Más bien, una prueba para el ser humano y una exposición definitiva de lo que la soberbia hace con una criatura. Break time, fikes. Y quizás por eso la versión islámica conmueve de un modo más hondo, porque no solo narra, ordena, purifica, sitúa cada cosa en su lugar. Break time equals a fives. A Allah en su absoluta trascendencia, a los ángeles en su obediencia impecable, a Iblis en su humillación merecida, y al ser humano entre el susurro y la guía, entre la tentación y la prosternación, entre la caída y el regreso. Al final, break time, zero fifas, es la diferencia entre una historia impresionante y una verdad que salva. La primera puede cautivarte por una noche, break times. La segunda puede orientarte para toda la vida. Cuando uno contempla ambas narrativas con calma, con respeto, pero también con honestidad, break time equals, la conclusión se vuelve difícil de evitar. Islam ofrece la explicación más pura, más coherente y más teológicamente sólida sobre el origen de Satanás. Break time, 05, sobre la naturaleza del Masí, sobre la condición del hombre. No embellece la rebelión, no diviniza al enemigo, no oscurece la soberanía de Dios. Break time la afirma con una claridad que corta la niebla. Por eso, donde otros ven a Lucifer como un titán caído, break time equals 05. El Islam nos enseña
a ver a Iblis como realmente es, una criatura derrotada por su propio orgullo, un enemigo sin majestad verdadera. Break Time equals Oso Condenado, cuya historia solo tiene sentido como advertencia, y quizás la pregunta final no es quién fue él. Break Time. Quizás la pregunta final es mucho más cercana, mucho más incómoda, mucho más urgente. Cuando la verdad de Allah se coloca frente a nosotros, break times equals 05s. Cuando llega la orden, cuando llega el momento de inclinarnos, de obedecer, de dejar el ego atrás, ¿seguiremos el camino de Adam, que cayó pero volvió? ¿O repetiremos, aunque sea en silencio, la vieja frase de Iblis: yo soy mejor,